Bueno, espero que anden bien. Hace un tiempo que yo no me conectaba. Eh, Tenemos unos minutos si quieren para aprovechar, para alguna pregunta, para lo que fuera. Les quiero recordar que me pidió el doctor Rostelo especialmente. Vieron que ahora vienen 2 o 3 clases seguidas de él. Le digo 2 o 3 porque hay una que está en duda porque coincide con la asamblea del Consejo de ECO. Eh, pero en definitiva van a ver que hay un montón de videos. En realidad son menos, pero están divididos, parece mucho, pues están divididos en 2 o 3 partes de las charlas de él. Me pidió que les diga específicamente que él va a dar en vivo casos clínicos y que la teoría está ahí, así que por favor la vean, así cuando llega el momento de la clase tienen digamos, los argumentos para discutir o para hacer preguntas y aprovechar más el espacio práctico, ¿sí? Eso con respecto y bueno, y les repito eso entonces, la primera clase de él se va a dar seguro, no me acuerdo ahora, perdón, la fecha exacta, no es este martes, sino la semana siguiente. Vieron que el lunes es como una especie de feriado post-congreso, para poder descansar después de toda la locura que significa esta semana, y después ya arranca el doctor con una clase el martes. Después la semana siguiente está esta clase que le digo que hay una otra clase y otra que está en duda. Bueno, hoy la idea es hablar un poquito de nuevas técnicas, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando del doctor Falconi y yo. El doctor Falconi les va a hablar de ecografía 3D y me acabo de dar cuenta que tengo una toalla colgada en el respaldo de la silla, muy elegante. Eh, y yo les voy a estar hablando de un poquito de strain, digamos. Saben que este curso no es un curso de nuevas técnicas, no es la idea que sepan cosas con detalle o precisión de nuevas técnicas, sino que tengan los conceptos básicos o generales para entender cuando leen del tema o para cuando ven un caso entenderlo de manera completa, pero no se les va a preguntar mucho más y de hecho van a ver que, por ejemplo, lo que les voy a mostrar yo ahora es bastante eh, conceptual y general, ¿sí? Así que si les parece, arrancamos. Como dijimos, vamos a hablar un poquito entonces de qué es el strain, el strain rate, perdón, tipos de strain, lo que es torsión, lo que es twist, digamos, ¿sí? Para que tengan, insisto, conceptos generales, ¿sí? Entonces ustedes saben que la evaluación de la función ventricular se puede hacer de 2 maneras, digamos, ¿no? O tiene varios aspectos. Uno, lo que todos conocen y se imaginan y están pensando, que es la evaluación global de la función ventricular, ¿no? Vemos un ventrículo en el eco y nos preguntamos, bueno, ¿cómo está la función de este ventrículo? ¿Sí? Y principalmente esta función global está representada, ya lo veo en las clases de función sistólica, más por la fracción de eyección. Pero obviamente podemos hacer evaluación regional, que esto es importante, por ejemplo, en ECOS-3 o cuando estamos buscando regionalidad, o cuando queremos ver si una patología afecta de manera sectorial al miocardio, ¿sí? Y eso lo hacemos en base al engrosamiento y a la excursión del miocardio, ¿sí? Entonces, saben que, como dijimos, que la FEI es la medida que se usa para evaluar función de cámara, ¿sí? Eh, Función ventricular, mejor dicho, y lo que representa es un porcentaje de la variación del volumen de fin de diástole en cada latido, ¿no? O sea, cuánto eyecta el corazón en cada latido. Es la medida esencial, ya saben todos, la mejor forma de medirlo es el Simpson, la forma ideal es el Simpson biplanar, siempre hablando de 2D, ¿no? Porque es el que menos asunciones geométricas hace. Acá. Entonces, bueno, esto ya lo estaban viendo, perfecto. Pasamos acá. Ahora, la fracción de eyección, como tal, tiene limitaciones, ¿sí? Tiene limitaciones técnicas. ¿Por qué? Porque uno tiene problemas para alinearse con digamos, con el eje, verdadero eje largo del corazón, porque hay problemas con el trazado del endocardio. Ustedes saben muy bien que no siempre se ve bien la interfaz entre músculo y trabéculas, entonces uno tiene que ir como adivinando y eso hace difícil, digamos, o hace poco reproducida el método. Hace asunciones geométricas, la fracción de eyección, aún si usamos un Simpson biplanar, estamos asumiendo que el ventrículo tiene una forma geométrica que no siempre tiene. Depende de las cargas, o sea que si uno aumenta mucho la descarga de un ventrículo, va a empeorar la función y eso no significa que tenga la contractilidad disminuida. Y tiene un alto grado de subjetividad, y eso ustedes lo saben bien. O sea, uno ve la fracción de eyección
En general cada uno tiene una idea aproximada, pero si son 2 o 3 viendo el eco al mismo tiempo, les habrá pasado que no todos siempre coinciden en la fracción de eyección. Y esto lleva a que el método tenga por sí mismo una variabilidad que está entre el 6 y el 9%, que sea pobremente reproducible, o sea, variabilidad intra e interobservador. Es decir, yo repito la phase 2 o 3 veces, me va a dar con variación. Obviamente esto es mucho más grande cuanto peor es la ventana, ¿sí? Y más chico cuanto mejor es la ventana. Y lo hago yo y después se lo va a hacer a otro y nos va a dar cosas diferentes. Tan importante es esta variabilidad. Ustedes saben, por ejemplo, que el criterio que se usa para definir cardiotoxicidad en el consultorio digamos, de eco es una variación del 10%, y sale justamente de acá, que es la variación a partir de la cual sabemos que es una variación real porque está por fuera de la variabilidad del método, ¿sí? Entonces eso es un concepto importante. Tiene limitaciones técnicas en las cuales básicamente la resonancia justamente le gana al eco por la posibilidad de alinearse muy bien con la verdadera punta y de trazar o definir muy bien la interfaz entre endocardio y sangre. Pero además, la fracción de eyección tiene limitación en determinados escenarios clínicos, ¿sí? ¿Cómo es esto? La fracción de eyección tiene un valor pronóstico, lo saben todos muy bien, pero este valor pronóstico es más limitado cuando el ventrículo es más normal o cuando es casi normal, ¿sí? Lo pueden ver acá, esto es del estudio CHAM, ¿sí? Evaluan la fracción de eyección como predictor de eventos clínicos, y yo les marqué ahí con las estrellitas rojas la posibilidad de predecir muerte por insuficiencia cardíaca, y fíjese que cuando la fe es muy bajita, tiene un gran valor de predicción. Entre 33 y 32 sigue siendo importante, entre 33 y 42 tiene, o sea, mejor dicho, todos tienen valor de predicción, pero fíjese que arriba de 33, 42% ya empieza a ser muy parecida, digamos, la capacidad de predecir eventos, muy parecido el monto de predicción que genera. Y fíjense que en las últimas dos casi no hay diferencia, de hecho parece haber hasta un poco más de eventos en el mayor del 52%. Entonces quiere decir que cuanto más normal es el ventrículo, ya la FEI nos deja de dar una información pronóstica porque, dicho de otra manera, no es tan sensible como necesitamos, ¿sí? Es un buen parámetro, pero no es tan sensible como necesitamos. ¿Y por qué es esto? Porque es un parámetro de función de cámara, nos dice cómo funciona todo el corazón al mismo tiempo, ¿sí? Pero no nos dice cómo está el músculo, la contractilidad del músculo en ese momento, ¿sí? Y solamente se afecta cuando el problema contráctil es mayor, o sea, cuando hay algo incipiente, esto no se nota, pero a medida que va empeorando, empieza recién ahí a afectar la fracción de disección, ¿sí? De hecho, el corazón tiene mecanismos de compensación, aumentar los espesores parietales, achicar el tamaño de la cavidad, esas cosas hacen disminuir los volúmenes, todo eso hace que se pueda mantener una buena fracción de eyección cuando empieza a haber caída de la contractilidad, ¿sí? Entonces recuerden esto, que ya lo conocen todos muy bien, lo que es la diferencia entre la función de cámara y lo que es la función de fibra. Dicho de otra manera, esto nos dice cómo está el corazón haciendo su trabajo, pero no nos dice cuántos recursos se está gastando para hacerlo. No nos dice si lo hace fácil o lo hace difícil. Solamente se fija como en un parámetro, en un punto de llegada. ¿Llegó hasta acá? Sí, pero no dice cuánto gastó para hacer eso. Y, en definitiva, como les decía, lo que está haciendo la fracción de eyección es resumir un proceso que es complejo, ¿sí? Como les decía, nos habla de las funciones generales de la cámara sin decir cuánto se gasta. Entonces, en ese proceso complejo están involucrados aspectos geométricos, las condiciones de cargas, como dijimos antes, y el acortamiento del miocardio en diferentes sentidos, longitudinal, circunferencial, el engrosamiento en sentido radial, la rotación, la torsión, todo eso está como metido y mezclado dentro de la fracción de eyección. O sea, cada una de esas cosas por separado aportan a la fracción de eyección, que saben que depende de esta estructura tan compleja que tiene el corazón, que es esta doble hélice muscular descrita por Torren-Watt, ¿sí? Y gracias a esta compleja hélice y a todas estas cosas que estamos nombrando, es que el corazón logra con un 14% de que se acorte el acortamiento en la fibra, lograr que se engruese un 40% en la pared y lograr un 55% de fracción de eyección. O sea, esto hace que el mecanismo sea muy eficiente, ¿sí? Pero a su vez es complejo. Insisto, la FEI es un resumen de este mecanismo complejo, pero no nos habla de cada una de sus partes por separado. Puesto de una manera un poco más gráfica, es como si nosotros estuviéramos en este trineo de perros. La fracción de eyección nos está marcando con qué velocidad se mueve el trineo, ¿sí? Solamente nos dice si el trineo se mueve como nosotros queremos o no, ¿sí?
pero no nos dice a expensas de qué. Y esto es en contraposición, por ejemplo, del Doppler tisular. Algunos de estos lo charlamos en el examen. El Doppler tisular, ¿qué mide? Mide movimiento del músculo cardíaco, ¿sí? Para lo cual el equipo baja el filtro de la pared y la ganancia para poder ver cómo se mueve la pared, ¿sí? O sea, cambia la constante, en vez de cómo se mueve la sangre, cómo se mueve el músculo, y lo que me está midiendo es velocidad de desplazamiento. Me dice si se mueve y con qué velocidad lo hace, ¿sí? Me dice si se mueve para arriba, si se mueve para abajo, y cómo rápido lo hace, pero no me diferencia si este movimiento es pasivo o activo. O sea, no me dice si esto se está moviendo solo, anda bien, o se está moviendo porque lo está arrastrando el segmento al lado. Por supuesto, si hay alguna pregunta, duda, algo, por favor, aprovechen, paramos y lo charlamos, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más gráfico, es como si yo dijera, yo mido en velocidad de movimiento, cómo se mueve la camioneta y cómo se mueve el trailer, los dos se van a mover a la misma velocidad, ¿sí? Sin embargo, uno se está moviendo activamente, la camioneta tiene su motor y arrastra, y el otro está siendo arrastrado. Y ese es el problema del Doppler tisular, además de sus limitaciones técnicas por depender del Doppler, es que nos dice si un segmento se mueve o no, o sea, es un parámetro de función regional, pero no nos permite diferenciar bien si ese movimiento es activo o ese movimiento es pasivo, ¿sí? En definitiva, es como medir, en el ejemplo del trineo, la velocidad de ese perro en particular, ¿sí? Sabemos que el perro está yendo para adelante con el resto del trineo, pero no sabemos si está realmente empujando o está siendo arrastrado por el resto de los perros, ¿sí? Entendiendo como en nuestro corazón como una segmentación de 18 perros, ¿sí? O 17 perros. Bien, entra acá entonces el strain ventricular y este es el concepto que se tienen que llevar, ¿sí? En contraposición del Doppler tisular, entonces, ¿qué es velocidad de desplazamiento? ¿Sí? Entra el strain y el strain rate. ¿Qué es esto? Es la capacidad de deformarse que tiene, o sea, cuánto se deforma el músculo, ¿sí? Fíjense ahí con respecto a las rayas, esto se deforma una determinada cantidad y el cuadrado al lado se deforma la misma cantidad, pero lo hace más rápido. Entonces, una es deformación y el otro es velocidad de deformación, ¿sí? Son dos aspectos del mismo fenómeno. Y la deformación en sí misma es un fenómeno activo que se aproxima mejor al estado contráctil, porque en definitiva, si un segmento se está deformando, me está diciendo que ese segmento tiene movimiento activo, que se está moviendo él, ¿sí? Es como si dijera, si yo veo al perro mover las patas, está avanzando, en cambio si lo veo que se está arrastrando, no tiene contractilidad en sí mismo, ¿sí? Los dos en el Doppler tisular tendrían movimiento y en la deformación uno se estaría moviendo y el otro no. Entonces, de vuelta, como les decía, es poder evaluar un poco a ese perro en particular, pero ahora saber si el perro está yendo a esa velocidad, si está caminando o si ya no puede más, ¿sí? Y ya no se mueve, ¿sí? Entonces recuerden que hay dos formas de medir el strain o la deformación. Uno es a partir del Doppler tisular y básicamente lo que hace es, no mide a partir del Doppler tisular, es como si uno pusiera dos tisulares juntos, uno al lado del otro, mide en dos lugares, y si esos dos puntos se mueven juntos, hacia arriba, hacia abajo, ustedes quieran, pero se mueven en la misma dirección y con la misma velocidad, ese segmento no se está deformando, ¿sí? En contraposición, si esos segmentos se acercan entre sí o se alejan entre sí, ese segmento sí se está deformando y esa es la forma de medir deformación a partir del Doppler tisular, que obviamente tiene el problema de tener las mismas limitaciones que tiene el Doppler tisular, que principalmente es la angulación, ¿sí? Recuerden que el Doppler depende mucho del ángulo y esto no es la excepción, ¿sí? Entonces, como ven ahí, uno puede poner esto que es el mapa de tisular, el mapa de color, pone el punto y a partir de eso puede calcular un strain, que recuerden simplemente como concepto, los valores que da el strain hecho a partir del tisular postprocesado son valores medios y no valores picos y que son un poquito más bajos. Bien, creo que ahí les mostré igual, estaba hablando del tisular, estaba hablando de, sí, esto es el tisular, perfecto. Bien, la otra forma de calcularlo es a partir del speckle tracking, ¿sí? Que es la forma que más se utiliza y es la que usan todos los equipos y es la que está recomendada usar. La única ventaja del Doppler tisular sobre el speckle tracking es que tiene mayor resolución temporal, o sea, mayor tasa de cuadro. Entonces, a veces, por ejemplo, durante un eco 3, donde hay frecuencias cardíacas muy altas,
es útil, pero si no utilizamos habitualmente el speckle tracking, que es lo que usan la mayoría de los equipos, ¿sí? Y el speckle tracking lo que hace es esto, ven ese moteado que estoy mostrando acá en la imagen de la izquierda, dentro de los cuadraditos, todos estos puntitos blancos que aparecen, bueno, los identifica y se fijan, igual que el Doppler tisular, si entre sí esos puntos se acercan o se alejan. Además lo puedo hacer en forma tridimensional, y eso nos permite saber si el segmento se deforma y con qué magnitud se deforma, ¿sí? Bien, ven que ahí en la imagen se puede ver este moteado que ustedes ya conocen y el equipo tiene la posibilidad de reconocerlo. Algo importante, obviamente, como todo en el eco, esto todo tiene una computadora detrás que está trabajando y procesando y tiene que tener una cierta resolución temporal para poder seguir esos segmentos en el tiempo, ¿sí? Si esa resolución, y entonces necesita de la imagen una determinada cantidad de cuadros por segundo para poder seguir adecuadamente la imagen. Por eso siempre dicen que la frecuencia cardíaca, cuando uno va a capturar una imagen para hacer strain, tiene que estar entre el 60 y 100, ¿sí? O el 80% de la frecuencia cardíaca, o sea, lograr para que esos puntos no se muevan demasiado rápido, o sea, no se le pierdan, ni los confunda con otro de al lado. Muy bien, y como saben, el músculo cardíaco no es compresible, entonces si se está cortando o deformando en un sentido, necesariamente se está deformando en el otro sentido al mismo tiempo, y eso nos permite, digamos, evaluar la deformación miocárdica en tres ejes, si quieren. El eje longitudinal, que es el que ustedes más se imaginan cuando ven 4 cámaras, que ustedes ven que el corazón se acorta de base a punta, ¿sí? En el eje circunferencial, que es el que vemos en el eje corto, que es como el corazón se arruga sobre sí mismo, si quieren, por decirlo de alguna manera, y en el eje radial, que es justamente el engrosamiento de la pared, que es lo que nosotros usamos como parámetro visual para hablar de si un segmento se contrae bien o no, ¿sí? Y el strain está, digamos, la fórmula de strain está puesta de una manera que nos complica un poco la vida, está puesta la longitud final sobre la longitud inicial, mejor dicho, la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, y eso nos da un porcentaje, ¿no? Es una diferencia de longitud sobre la longitud inicial. El problema es que al poner la longitud final antes que la inicial, cuando un segmento se acorta, como es en el sentido longitudinal o en el circunferencial, el strain nos va a dar negativo. Entonces, saben ustedes muy bien que los valores de strain son negativos, y eso resulta un poco confuso, digamos, porque cuanto, digamos, más positivo es un valor, en realidad clínicamente es más negativo y eso genera confusión. La forma más fácil de no equivocarse es pensarlo como valor absoluto. Cuanto más grande es el valor, mejor está mi ventrículo. Cuanto más chico es el valor, mejor está mi ventrículo, y se acabó el problema. En sentido radial, como el segmento se está engrosando y se está elongando, ahí sí la longitud final es mayor que la longitud inicial y por eso el strain va a ser positivo en ese caso, ¿sí? De vuelta, insisto, si alguien tiene una pregunta o algo, levanta, abre el micrófono y pregunta, ¿no? Bien, entonces, eh, uno que puede hacer, básicamente los equipos hoy no tienen validado de strain radial, en la marca que nosotros usamos en el hospital, no mide strain radial, se usa strain longitudinal principalmente, casi exclusivamente, pero se puede hacer también strain circunferencial, que es lo que están viendo así. Entonces, entonces para poder medir el strain en sentido longitudinal, necesitamos obviamente ejes largos, 4, 2 y 3 cámaras, y para medirlo en ejes circunferenciales necesitamos ejes cortos, ¿sí? Y esto va a dar las ondas que ustedes ven ahí abajo, ¿sí? Que son básicamente una onda S sistólica, la que va hacia abajo. ¿Y por qué va hacia abajo? Como les decía hoy, porque se acorta, entonces da un valor más negativo, ¿sí? Y después el ventrículo se va a volver a deformar en el sentido inverso y se va a estirar una vez con la onda E, que es la primera flecha de la fase diastólica, y volver a estirar una segunda vez con la onda A, que es la presión de la patada diastólica en el ventrículo, ¿sí? Para nosotros lo que nos interesa es la contracción sistólica. Entonces, generalmente lo que se mide es el strain sistólico, ¿sí? Y particularmente van a ver que la gran mayoría de los trabajos que lean, casi la totalidad hoy en día, están hechos con lo que se llama strain pico sistólico. Quiere decir que es el mayor nivel de strain, la mayor deformación que se da dentro de la sístole. Y para esto, al equipo generalmente hay que avisarle dónde está la sístole, y eso se hace a expensas de decirle dónde cierra la válvula aórtica. Cuando cierra la válvula aórtica, ahí termina la sístole, y con eso, lo que esté antes de eso, el equipo lo interpreta como sistólico y busca los valores más grandes dentro de la sístole.
Cuando un segmento está enfermo, por ejemplo, o está isquémico, puede tener contracciones posthistóricas, quiere decir que puede llegar a su máxima deformación de forma tardía, después de que termina la sístole, y eso hay que medirlo específicamente. Pero cuando uno pone medir strain en un equipo y mide el strain longitudinal, está midiendo el pico sistólico, o sea, la mayor grado de deformación dentro de la sístole. En los equipos más nuevos ya no es necesario marcar la sístole, el equipo lo identifica solo, pero siempre y cuando tengamos un gatillado de electro, antes había que marcárselo al equipo. Se puede hacer de varias maneras. Y el strain rate, como les decía, que la verdad que en la práctica clínica se usa muy poco, se usa solo para investigación, les diría, porque es variable y es difícil de medir para que sea preciso, nos va a dar es velocidad de deformación, es cuánto se forma, pero cuán rápido se deforma, y nos va a dar las mismas ondas como ven ahí, una onda S sistólica y dos ondas diastólicas, una onda E y una onda A, ¿sí? Esto, por supuesto, nos interesa el sistólico porque está dando función sistólica, pero la parte diastólica interesa, la verdad que en la práctica clínica se usa muy poco. Y entonces, en definitiva, como les decía, cuando uno hace un strain, lo que están viendo es strain habitualmente longitudinal, y por eso usamos los ejes largos. Y para tener la información de todo el ventrículo vamos a usar un 4, un 2 y un 3 cámaras, como ven ahí, ¿sí? Y cada uno de estos segmentos va a estar dividido en segmentos basales, medios y apicales, y esto nos va a permitir medir la deformación de cada segmento. Entonces, de alguna manera estamos midiendo función regional, como decíamos al principio, que se aproxima un poco más al concepto de contractilidad, pero que no es la contractilidad y que no es independiente de las cargas, así que tampoco es que, digamos, eso es diferente. Por decir, en comparación con la fracción de acortamiento mesoparietal que les hablaba el doctor Migliore, ¿sí? Y esto nos da una información un poco más precisa, que es útil por el valor absoluto y es útil también por los valores particulares de cada segmento. Va a estar representado de esta manera, como lo ven, el ojo de buey abajo a la izquierda, ¿sí? Que nos va a poner un mapa de color según cuánto se deforma el ventrículo. Cuanto más se deforma, más normal va a ser rojo. Entonces, en este caso, que es todo rojo parejo, es un ventrículo normal, ¿sí? Si hay un segmento que se mueve menos, obviamente va a empezar a perder color, y si está disquinético, o sea, se está elongando cuando los segmentos se acortan, se va a poner de color azul. Y al lado, generalmente el equipo da esto que se llama tiempo al pico, que es cuánto tiempo tarda ese segmento en llegar al pico de su deformación, y eso se puede usar como una medida de sincronía, ¿sí? Entonces, a ustedes el valor que les importa es este valor que está acá abajo, que es el strain longitudinal global, pico promedio, pico sistólico promedio, ¿sí? Que es de menos 25%. Bueno, acá, acuérdense, normal, que es de menos 20 hacia números más negativos, ¿sí? O sea, con valores absolutos más grandes. Bien, esto ya lo dijimos, y vamos acá. Entonces, para tratar de terminar de entender un poco por qué el strain suma algo diferente a la fracción de eyección, en principio ya vieron algo ahí, que es la posibilidad de poder empezar a medir segmento por segmento y poder ver cada uno de esos segmentos, si es pasivo, si es activo, la forma en que se mueve, con qué magnitud se mueve, con qué magnitud se deforma, mejor dicho. Y recuerden que justamente estén el subendocardio, ¿sí? Las fibras subendocárdicas son de las cuales depende principalmente el acortamiento en sentido longitudinal. En cambio, el acortamiento circunferencial depende más del mesoepicardio y del subepicardio. Entonces, en general, en la mayoría de patologías, lo que primero se afecta es el subendocardio, y por ende, de alguna manera, lo que primero se afecta es el acortamiento longitudinal. Como la fracción de eyección tiene metido adentro tanto el circunferencial como el longitudinal, como torsión y todo, quizás no lo puede ver, pero si yo puedo usar un método como el strain para ver específicamente el acortamiento en sentido longitudinal, quizás pueda ser más sensible y detectar antes un compromiso de la función ventricular sin que llegue a afectar la función de cámara, en este caso la fracción de eyección, ¿sí? Entonces, fíjense este paciente. ¿Alguien le gustaría describir el eco que está arriba a la izquierda? Si no, si quieren más por el tiempo, yo continúo, pero insisto, si alguien quiere participar, me para y pregunta, ¿sí? Es un eco claramente que tiene diámetros conservados, ¿sí? Que tiene espesores aumentados, y fíjense lo que es la fracción de eyección, arriba a la izquierda. Nadie necesita ni medirla para saber que es supranormal, debe dar 70% de reflexión, 75%. Sin embargo, fíjense abajo el strain. Cuando hace strain longitudinal
global, ¿sí? Da menos 13,9%. Está significativamente deprimido. Entonces, fíjense que de alguna manera, en este paciente, la fracción de eyección no está logrando detectar un trastorno que sí lo está detectando el estrés longitudinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ventrículo lo que hizo fue justamente hipertrofiarse, achicar su cavidad y con eso, con poco movimiento, con poco engrosamiento, perdón, genera mucho movimiento y da una fracción de eyección alta, pero sin embargo se mueve poco. Y eso lo estamos detectando mejor en el sentido longitudinal con el strain, ¿sí? Puesto de una manera esquemática, este gráfico es muy lindo, lo van a ver muchas veces, es un gráfico teórico, pero fíjense lo que dicen. Cuando uno empieza a tener una disfunción progresiva del ventrículo izquierdo, lo que pasa al principio, por ejemplo, dado por la hipertensión, ¿sí? Es que empieza a caer la deformación longitudinal, ¿sí? Empieza a haber falla diastólica en la primera etapa, en la etapa preclínica, pero al mismo tiempo hay un aumento compensatorio, entre comillas, del estrés circunferencial, ¿sí? Por estos cambios geométricos que yo les decía, aumenta el estrés circunferencial y disminuye el longitudinal. Y entonces, el promedio de esas dos cosas hace que uno todavía perciba la fracción de eyección normal, que es la línea que está acá en el medio, ¿sí? Cae el estrés longitudinal, empieza a haber falla diastólica, pero como el circunferencial de alguna manera compensa, la fracción de eyección sigue conservada, ¿sí? Cuando uno empieza a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que empieza a pasar es que se sigue profundizando la caída de la deformación longitudinal, pero ya empieza a caer la compensación circunferencial, todavía no a un punto donde caiga la fracción de eyección, pero ya el corazón está trabajando peor, más falla diastólica, más insuficiencia cardíaca, y cuando ya se pierde ese mecanismo compensatorio y cae también el estrés longitudinal, circunferencial, cae la fracción de eyección, ¿sí? Entonces ahí entramos en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Este concepto es interesante para entender esto. ¿Qué nos sirve el estrés longitudinal? Para tratar de detectar al paciente en esta etapa, ¿no? Cuando todavía la FEI está conservada, pero ya hay parámetros que están empezando a fallar y que nos hablan de disfunción miocárdica de una manera temprana. Entonces esto de alguna manera salva. ¿Se acuerdan que yo decía? La presentación tiene dos limitaciones. Una que es técnica, que esa a medida que se va mejorando, pero todavía no está salvada. Y la otra es que es poco sensible y en este sentido el strain podría ser un poco más sensible. Y el strain no solo sirve por el valor global, como les decía, sino que sirve por el valor regional y sirve por la forma en este mapa polar en que se afecta el ventrículo, o sea, nos permite diferenciar a una patología de otra. Entonces, fíjense, el strain normal, como les mostraba hoy, está todo el corazón rojo y con el mismo valor. En un deportista con hipertrofia, que uno quiere saber si la hipertrofia es por el deporte o es una miocardiopatía hipertrófica, si uno le hace un strain va a encontrar que está más o menos casi normal o apenas caído en los segmentos basales, ¿sí? A diferencia de una miocardiopatía hipertrófica, como ven abajo a la izquierda, donde el strain va a estar caído más y a expensa de los segmentos que están más hipertróficos. Entonces, por ejemplo, a la izquierda una hipertrofia septal y a la derecha una miocardiopatía hipertrófica apical, ¿sí? Y después, por ejemplo, el Fabry, que es otra de las fenocopias de hipertrofia, va a tener una caída del strain a nivel posterolateral, como ven acá abajo, que es característica de la enfermedad de Fabry. Entonces, de alguna manera, en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de fenocopia de hipertrofia, el strain nos va a permitir detectar antes disfunción, porque va a caer antes que caiga la fracción de eyección, y además por el patrón nos va a poder ayudar a aproximar un poco el diagnóstico, por supuesto, como un parámetro más dentro de otra cantidad de signos que utilizamos. Y en la amiloidosis, que ya lo han escuchado mucho, existe lo que se llama esto la bandera de Japón o la relativa preservación de la punta, ¿sí? Donde van a ver esto, caída del strain en los segmentos basales y mediales, con relativa preservación en la punta, por lo cual se mantiene de ese color así rojo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué sirve medir el strain ventricular? Cerrando y para darle lugar al doctor Falconi, que no sé si ya está con nosotros. Acá estoy. ¿De qué nos sirve medir el strain? Tiene valor diagnóstico y tiene valor pronóstico, ¿sí? Entonces, acá. Sirve para el diagnóstico diferencial, como decíamos, de fenocopias de hipertrofia, diferenciar, por ejemplo, hipertrofia del deportista de hipertrofia patológica, a diferenciar miocardiopatía hipertrófica de miocardiopatía infiltrativa. Nos sirve para evaluar cardiotoxicidad por quimioterápicos,
Inclusive en valvulopatías, ¿sí? Por ejemplo, estenosis aórtica severa asintomática, una caída del strain nos está anticipando que ese paciente tiene un mal pronóstico y ya hay puntos de corte para empezar a pensar en una intervención que están siendo testeados ahora en ensayos clínicos, ¿sí? También nos permite detectar isquemia miocárdica y viabilidad, como les decía, contracciones posistólicas, y un strain más alto nos habla de mayor viabilidad que un strain bajo. Nos permite diferenciar también miocardiopatía restrictiva de constricción, y esto cómo es, y bueno, porque si el segmento se mueve poco, digamos, porque está restringido por un pericardio constrictivo, se va a mover poco, digamos, el Doppler articular va a ser bajo, pero la deformación va a seguir estando. En cambio, cuando la miocardiopatía restrictiva cae el strain porque el músculo está enfermo. ¿Sí? Se entiende, uno está enfermo el pericardio, y otro está enfermo el músculo. Entonces, si uno está midiendo cómo se deforma el músculo, el uno va a estar conservado, el otro va a estar afectado, y así hay otras tantas utilidades, pero estas que les nombré son las más útiles. ¿Sí? Para terminar, Mariano, perdón, dos palabras para que sepan nomás qué es esto. Saben que el corazón, para lograr una buena contracción, depende no solo del engrosamiento y del acortamiento, sino de esto que es la rotación, ¿sí? Que suele tener una rotación que va al sentido contrario en la base con respecto al ápex, ¿sí? Mientras que el ápex lo hace contra-reloj del ápex, en la base lo hace a favor del reloj, ¿sí? Y esa diferencia de contracción, de rotación, perdón, entre la base y la punta, es lo que hace que el corazón tenga lo que se llama el twist, ¿sí? Y si uno corrige ese twist por el acortamiento en sentido longitudinal, es lo que se llama torsión, ¿sí? Y esto está íntimamente relacionado con la función tanto sistólica como diastólica. Esto está comprobado, es útil en investigación, pero la realidad es que se utiliza poco en la práctica clínica, ¿sí? Se puede calcular también por Doppler tisular y por spectral tracking. El twist, como les decía, se correlaciona de forma directa con la contractilidad. Cuanto más contractilidad, más twist. El untwist es el primer fenómeno de la diástole. Es como si al twistear juntara energía cinética y después eso ayuda a que al destwistearse o al untwist, hace que el corazón empiece la fase diastólica y succione la sangre, ¿sí? Es dependiente de cargas, o sea, no es independiente, igual que no lo es el strain tampoco, y como les decía, su medición tiene limitaciones y por eso por el momento no es de uso rutinario en la práctica diaria, aunque conceptualmente es muy interesante y explica gran parte de esto que les explicaba hoy, de cómo el corazón, con poco acortamiento del sarcómero, logra una fracción de eyección bastante buena. Bueno, muchas gracias. Esto era un poco lo que les quería que se llevaran como conceptos generales de lo que es strain y strain rate. Insistimos, esto no es un curso de nuevas técnicas, así que lo que tienen que llevarse de acá son conceptos generales que les permitan tener la base para entender un estudio más adelante, y cuando hagan el siguiente curso, que es de nuevas técnicas, tengan las bases para seguir adelante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Damos un minutito. Yo mientras voy bajando mi presentación para que vos puedas compartir, Mariano. Una pregunta, unos aplausos. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. Sí, que un aplauso, perdón. Te escucho, ¿eh? Perdón. Más que nada, si bien el concepto es el mismo, respecto, por ejemplo, al strain de ventrículo derecho, muchas veces pasa que hay una disociación entre a lo mejor una técnica para evaluar la función del ventrículo derecho, como es el TAPSE, y como es a lo mejor la onda S tricuspidia, y si bien obviamente el strain de ventrículo derecho es mejor, no siempre está accesible en todos los equipos, no es algo que haya en todos lados. Me imagino que debe tener un mejor resultado, pero por ejemplo me ha pasado a mí en uno de los equipos que tengo en las prácticas que no siempre puedo captar bien la imagen del ventrículo derecho. Por alguna razón, por ejemplo, el software no lo toma o no lo considera, entonces no puedo hacerlo. Puedo hacer una FEI automática, por ejemplo, haciendo un Simpson y lo calcula el equipo, pero no un Pero strain. eso, perdón que te interrumpa, ¿eso vos me decís que te cuesta tratando de usar el strain del ventrículo izquierdo en el derecho, o te cuesta usar la función del ventrículo derecho? En realidad el strain de ventrículo izquierdo en el derecho, no tengo un equipo con función de strain derecho directamente. Eso pasa obviamente porque no está diseñado para eso.
es muy poco probable que te lo traquee solo, o sea, vas a tener que dibujarlo, y una vez que lo dibujes, primero tenés que sesgar la ventana para que te quede bien el ventrículo derecho en la pantalla entera, digamos, ¿no? Y que tengas una buena definición de la pared. Después tenés que dibujarlo, porque es poco probable, obviamente como esto está pensado para que detecte la forma del ventrículo izquierdo, no te va a detectar la forma del ventrículo derecho, y después lo que tenés que hacer habitualmente es eh, cancelar los segmentos sectales, digamos, quedarte solamente con los 3 segmentos laterales para que esto sea representativo. ¿Sí? Haciendo eso ya hace un tiempo que no lo usamos porque ahora tenemos el strain de ventrículo derecho automático del Tomtec, pero haciendo eso no lo podíamos hacer con el, con el strain de ventrículo izquierdo, con el CMQ de Philips, y la verdad que teníamos resultados bastante utilizables. ¿Sí? Obviamente no es lo ideal. Lo mismo que hacíamos eso engañando para la aurícula izquierda, dábamos vuelta el strain y decíamos cómo queda el ventrículo y servía de alguna manera, pero por supuesto no es lo ideal. Lo ideal es tener el software diseñado específicamente para eso. Perfecto, voy a probar a ver si lo puedo hacer con el equipo. Es probar, no es lo ideal, pero si querés tener un parámetro, ayuda. Es una cosa más. Un concepto que yo no se lo dije, y te digo, una cosa más que yo siempre digo en la charla de strain, es que el strain, hay como obviamente una ansiedad de vender una técnica nueva y pareciera como que viene a salvar, a salvar todo, y la realidad no es esa, es una técnica más, es un valor más, como puede ser la onda E, la onda alfa, el tiempo de relajación, digamos, es un parámetro más que está dentro de la batería diagnóstica. No nos vamos a basar nunca solo en una strain para hacer un diagnóstico, es un dato más que hay que juntar con el resto de las cosas, entonces como vos decías bien, vas a sumar el TAPSE con el tisular y con el strain, y con la fracción de acortamiento del área del ventrículo derecho, y con toda esa información vas a tomar una decisión sobre cómo está la función de tu derecho. ¿Sí? Pero nadie va a tomar una decisión basada solamente en un parámetro de strain, menos si es discordante con todo el resto del estudio, ¿no? Entiendo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Si no, le damos lugar al doctor Falconi. Bueno, Mariano, como siempre, muchísimas gracias por participar en ese curso. Ya todos lo conocen, pero Mariano es director del Consejo de Ecografía, es un miembro importante de la Sociedad Argentina de Cardiología, es el jefe de imágenes cardiovasculares del Hospital Italiano. Tiene alta experiencia en lo que quieran, así que pueden preguntar de cualquier cosa más allá del ECO 3D, cuando nos va a hablar hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mariano, por parte del curso. No, gracias a vos, Rodrigo, y a ustedes por haberse conectado tan tarde, seguramente todos muy cansados. La verdad que me pareció muy, muy buena la clase, como siempre, Rodri, me parece excelente. Yo voy a tratar de hablarles un poquito de 3D y antes quisiera darles una idea que tengo general, que no es nada nuevo ni nada novedoso. ¿Cómo se aprende a hacer strain? ¿Y cómo se aprende a hacer eco 3D? ¿Y cómo se aprende a hacer eco? ¿Y cómo se aprende a hacer las cosas? La única forma es haciéndolas. O sea que estoy convencido, porque digo, cuando uno escucha hablar, ahora van a escuchar un poco de eco 3D, ¿no? Que tiene la posibilidad de tener un 3D en su lugar de formación, seguramente mañana o pasado se va a sentar, lo va a tratar de hacer, le va a salir mal, se va a frustrar. Y no hay nada peor que frustrarse y pensar que algo no puede salir. La primera vez que hice Eco 3D salió mal, y la segunda también, y la cuarta también. Es práctica. En realidad no hay una ciencia oculta detrás de todo esto. Así que yo les diría que cuando puedan y tengan la oportunidad, que sea un transtorácico, no importa, la calidad de imagen va a ser mucho mejor si es transesofágico, pero bueno, para aprender los secretitos de las herramientas, de la ganancia, del frame rate, de todas esas cosas, el transtorácico es fantástico. Entonces yo les diría, antes de empezar la cosa, que no hay nada mejor que ponerse, entre comillas, a practicar, a jugar, equivocándose. Total, gracias a Dios no van a dañar a nadie, no están metiendo radiación, no están inyectando nada, simplemente van a adquirir una imagen, salió mal, van a ver otro paciente con mejor ventana, puede salir mejor, puede, cómo se corta, por qué no salió bien gatillado, y hasta que uno le saca la mano. Esto es práctica. Así que, y me parece que el strain también. Entonces, el strain es más fácil que el Eco 3D en cuanto a la curva de aprendizaje, pero el Eco 3D es un poco frustrante si uno no tiene claro que tiene que practicar, salió mal, ir a leer un poco, a ver dónde está la cosa, volver a probar, volver a poner los electrodos. Así que bueno, nada, es un mensaje que les quiero dar porque yo veo a veces que vienen y dicen como que el Eco 3D no lo pueden, no hay ningún secreto. Práctica y sale. Por supuesto, si alguien les da una mano en la etapa inicial, pero después es un camino de ida.
Bueno, Eco 3D, ¿qué podemos decir del Eco 3D? La verdad que lo mismo que dijo Rodrigo. Es una herramienta útil, adicional, para mi gusto, al Eco 2D. Yo creo que el Eco es 95% todavía bidimensional. Soy un convencido de eso. Yo cuando me piden un Eco 3D, el 95% del estudio mío es bidimensional. Transofágico o transtorácico. Yo miro todo lo bidimensional y cuando voy al 3D, porque ya prácticamente tengo resuelto el tema y quiero sacarme alguna duda. Sáquense de la cabeza que uno aprieta el botón de 3D y mágicamente se aclara todo y no hace falta hacer un eco 2D. Yo creo que hoy nadie se le ocurriría hacer un eco todo 3D sin 2D. Así que el 3D es un complemento, es la frutillita del postre en algunos casos y nos ayuda selectivamente. Transtorácico. Para mí hay dos grandes utilidades. Los volúmenes ventriculares derecho e izquierdo. Otra cosa es muy limitada. ¿Qué quiere decir otra cosa? Ver la válvula aórtica en eco 3D transtorácico en general no se recomienda, las guías te dicen que hay que hacer el transofágico. Puede ser que puedan ver alguna válvula bicúspide y definirla mejor con 3D que con 2D. Puede ser que puedan definir un poco mejor algún prolapso, pero es difícil. Yo he visto un montón de pacientes con una ventana transtorácica espectacular, con un prolapso mitral que uno dice, bueno, y ahora le voy a hacer el eco transtorácico 3D y parece que se apagó la luz. Se pierde calidad, se pierde la imagen, no se termina de definir, muy difícil, y uno se frustra porque dice, pero si tiene una ventana bárbara. Bueno, así que yo creo que la gran utilidad del eco 3D, del eco transtorácico 3D, es el volumen ventricular izquierdo y si tiene el software, el volumen ventricular derecho. Ahí sí, porque bueno, uno puede calcular una volumetría, y lo mismo la aurícula, este es el Hard Model de Philips, es completamente automático y entonces hace volúmenes sin demasiada intervención del operador. Por supuesto, uno puede después editar si le parece, pero ya ahí está metiendo la variabilidad del operador. ¿Cuál es la gran ventaja del eco 3D transtorácico? Esto no va a ser una clase, ¿eh? Esto no va a ser una clase teórica a las 9:30 de la noche, 9 de la noche, porque si no se me van a dormir. Son comentarios sobre las imágenes que vamos a ver. La gran ventaja es que la reproducibilidad de los resultados aplicado el mismo software sobre el mismo loop, sobre la misma adquisición, es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Rodrigo adquiere una imagen para Eco 3D con el equipo y le aplica. Básicamente yo lo que les decía era que la gran ventaja del Eco 3D en cuanto por lo menos a los últimos software es que Rodrigo adquiere una imagen para Eco 3D, le aplica el software automático y le va a dar un resultado de volúmenes de fin de diástole, fin de sístole, aurícula y fracción de eyección. Ese mismo loop me lo pasa a mí, yo lo levanto con el mismo programa y va a dar exactamente el mismo resultado. Es decir, la reproducibilidad, si ninguno de los dos edita, es absoluta, porque el software trabaja siempre con el mismo sistema de aplicación automática. Esto significa que si a Rodrigo le da 37 fracción de eyección, en el mismo loop y sin tocar nada, con el mismo software, en otra computadora le va a dar 37. Esto es ideal para el seguimiento, por ejemplo, de los Core Lab, en donde yo adquiero una imagen acá, la mando a Francia y el tipo de Francia puede tener exactamente una reproducibilidad total. Por supuesto que si el loop no es el mismo, es decir, si Rodrigo adquiere dos loops, no van a ser exactamente los mismos volúmenes en los dos loops. Esto estamos hablando que la reproducibilidad es absoluta si se aplica el mismo software al mismo loop. Entonces, esto es ideal para el seguimiento de pacientes en donde la fracción de eyección es crítica, por ejemplo, cardio-oncología. Y las guías de cardio-oncología muchas veces recomiendan que para disminuir la variabilidad intra e interobservador se apliquen software automáticos como esto. Así que esa puede ser una de las grandes utilidades, el seguimiento de pacientes donde la fracción de eyección realmente es algo crítico y tenemos que disminuir la variabilidad. Como todo eco 3D, transtorácico, transofágico también, requiere de muy buena ventana porque el eco 3D es todavía más, no me gusta la palabra sensible, pero todavía más afectado por la calidad de la ventana. Si tengo una regular ventana en 2D, va a ser mucho peor en 3D. O sea que, tanto transtorácico como cuando veamos transofágico, no van a poder hacer un 3D si la calidad de imagen 2D no es previamente buena. El ventrículo derecho es una de las grandes estrellas del 3D. Tardó mucho la industria en lograr un buen software para evaluación del ventrículo derecho, pero finalmente ya hay en el mercado varios software que reproducen con bastante confiabilidad los volúmenes ventriculares derechos. Saben que el ventrículo derecho es bastante complejo de entender desde el punto de vista anatómico,
para hacer una buena evaluación con transtorácico o con transesofágico, la resonancia y la tomografía en esos son gold estándar. Bueno, el eco 3D vino a ayudar bastante en el tema. El problema, como todo, es que muchas veces la calidad de la imagen, que generalmente lo hacemos por transtorácico, para ver todas las relaciones del ventrículo derecho es limitada. Muchas veces parte del ventrículo derecho está atrás del esternón, el tracto de salida no siempre se insonoriza bien, y entonces está la variabilidad dependiendo de la calidad de la imagen. Pero si tenemos buena ventana, los resultados son muy buenos y correlacionan bien con resonancia. Pero probablemente donde más van a usar ustedes eco 3D es con transesofágico y para evaluación de válvulas cardíacas. Hay guías de eco 3D que la Sociedad Americana de Ecocardiografía la hace, los tiene muy bien explicitadas, hay formas de presentar las válvulas, es decir, hay un estándar en donde yo no puedo presentar la válvula como se me ocurre, sino que hay una forma de comunicarnos en donde yo tengo que poner la válvula aórtica en determinada posición, la mitad en determinada posición para poder tener un parámetro único de interpretación de las imágenes. Vamos a tratar de adquirir siempre con un frame rate relativamente alto, el frame rate es los cuadros por segundo, para lo cual si vamos a insonorizar una válvula, vamos a obviar muchas estructuras circundantes que no hacen al tema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver una válvula aórtica, no es necesario que ponga un field of view extremadamente amplio que llegue hasta la punta del ventrículo izquierdo y hasta la pared de la aurícula izquierda, porque si no voy a tener tanto campo de adquisición que voy a perder velocidad. No se olviden que esto es toda una negociación. Si yo quiero mucho de algo, obtengo menos de otra cosa. Entonces, si yo quiero abarcar mucho campo, quiero mucha resolución espacial, pierdo velocidad temporal. Y si yo quiero ganar velocidad temporal, tengo que resignar resolución espacial. ¿Qué quiere decir esto? Voy a focalizarme bien en la estructura que quiero identificar. Esto es crítico para las válvulas, no tanto para, por ejemplo, el tabique interauricular, que es una estructura que tiene poca movilidad intrínseca. En el tabique interauricular se mueve, pero por arrastre de todas las estructuras. Entonces, la verdad es que el frame rate ahí no afecta demasiado, me interesa más la anatomía, la resolución espacial. Pero en las válvulas, que son estructuras extremadamente móviles, con elementos que pueden ser más móviles aún, como una cuerda rota, yo necesito mucha resolución temporal. Entonces voy a focalizarme en la válvula. Ahora, necesito un poquito más de relaciones externas para no perderme, porque acá estamos viendo cómo se orientan las válvulas, y si yo hago un enfoque muy, muy, muy acotado a la válvula, después no sé qué es adelante, qué es atrás, qué es arriba, qué es abajo, de qué es derecha y qué es izquierda. O sea, voy a tener que tener, y esto es importante entenderlo, un campo de adquisición lo suficientemente chico como para no sacrificar mucho frame rate, pero un poquito grande como para tener alguna relación extravalvular que me identifique bien que está a la derecha, que está a la izquierda, que está arriba y que está abajo. En la válvula mitral, ejemplo clásico, tengo que poner la orejuela de la aurícula izquierda para saber bien qué es lo lateral, un poco de la raíz aórtica para saber qué es anterior y consecuentemente después puedo orientar todo el resto. Pero si yo focalizo exclusivamente en la mitral, después cuando quieran decir que es la válvula anterior que es la posterior, van a tener claramente problemas para identificar las relaciones anatómicas. ¿Y qué es lo que es muy útil en válvula mitral? Bueno, claramente la identificación de la patología, el tipo de festón comprometido en el caso de un prolapso, la perforación donde está en el caso de una endocarditis, el área planimétrica en el caso de una estenosis mitral reumática, como vamos a ver acá. Claramente uno puede mirar y dice, bueno, acá parece tener una enfermedad de Barlow, prolapsan significativamente la válvula anterior y la válvula posterior, pero si el cirujano le dice, bueno, prolapsa todo, prolapsa una parte, bueno, puede ser difícil esto de identificar cuando uno dice esa 2, esa 3, es P1, es P2. Y en ese sentido, el eco 3D con la visión en phase de la válvula mitral ayuda muchísimo a la identificación de los festones. Esta es la forma de presentación, la orejuela se pone a la izquierda de la pantalla, el tabique se pone a la derecha, la aorta se pone adelante, arriba, y entonces tienen la sonrisa de la válvula mitral, en donde lo que van a tener claramente son el festón A1 ubicado a este nivel arriba y a la izquierda, el festón A3 arriba y a la derecha, el A2 en el medio, y por detrás todo lo que es la valva posterior. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y charlan ustedes si quieren. Este es un paciente que viene claramente con un prolapso. Esto es una vista más o menos de 0 grados. Esto es una vista que intenta ser bicomisural. Esto es un 120. Acá tienen un 4 cámaras 0 grados panorámico y acá tienen el flujo color. Y yo los desafío a que me digan A1, A2, A3, P1, P2, P3, ¿qué les parece que tienen? Que tienen ganas de
de opinar adelante y si no seguimos después nosotros. Pero bueno, concretamente prolapso y la pregunta es, ¿cuál es el festón o los festones que están comprometidos? No se inhiban, pueden opinar, se pueden equivocar, porque no es fácil. Y esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos con el transofágico, empezamos parece valva posterior, bueno, a ver, nos tiramos un poco más a lateral, parece P1, en el medio P2, hacia medial P3, vamos más profundos es P3, vamos un poco más arriba, se ve la aorta, es P1. Bueno, toda esa disquisición que hacemos, si se ve a 120, si esto o lo otro, es muy fácil con el eco 3D. Acá ustedes están viendo el eco 3D, presentación estándar del eco 3D. Acá está la vista auricular. Acá está la aorta, acá estaría la válvula mitral, se supone que esto tiene que seguir lupeando. Y ahí tienen el festón comprometido, que es el segmento P3 con cuerda rota. O sea que es mucho más sencillo de identificar cuando ustedes tienen claramente la dinámica del eco 3D con la vista del cirujano. Acá están los cortes que uno puede ir haciendo. Uno puede ir cortando por A1, A2, perdón, A1P1, A2P2, A3P3. Y entonces si tienen la posibilidad de verlo en este nivel, ven que acá no prolapsa nada, porque A1P1 está muy bien, acá no prolapsa nada, porque A2P2 está muy bien, y cuando ya nos vamos a la última, ven cómo prolapsa la válvula posterior segmento P3. O sea que es muy sencillo y prácticamente con una vista directa tienen el compromiso de el o los festones. Acá lo estamos viendo, claramente hay una cuerda rota, lo podemos ver del lado auricular, lo podemos dar vuelta y ver del lado ventricular, podemos ver el jet de color y lo que es más importante, podemos frizar en el mejor momento el color y hacer un área de la vena contracta que hoy por hoy es una de las formas más objetivas de cuantificar los jets, especialmente los jets que son muy excéntricos como lo de los prolapsos de válvula aórtica o de válvula mitral. Es decir, que uno puede hacer una planimetría del orificio regurgitante efectivo y un área del orificio regurgitante efectivo verdadera sin asunciones geométricas. Cuando uno hace este tipo de cálculos se da cuenta que esta área de regurgitación no es redonda como uno asume cuando hace el PISA y que muchas de las asunciones geométricas que uno toma con el PISA están equivocadas porque precisamente la forma del área del orificio regurgitante dista mucho de ser esférico como la hemisfera del PISA o por lo menos redondo. Este tipo de cuantificación está validada. Hay puntos de corte para severidad, generalmente en 0,5 centímetros cuadrados la mayoría de los trabajos, y entonces uno puede tener una aproximación bastante más certera al tipo de afectación que tiene, no solo en cuanto a la anatomía, sino en cuanto al volumen de regurgitación a ese nivel. Este es otro caso, como pueden ver, nadie le tenía mucha duda que había un prolapso global posterior. El problema es que cuantificar esto es muy difícil, el jet es muy excéntrico, camina sobre la válvula anterior, el PISA se forma prácticamente en forma perpendicular al plano de coaptación, entonces es muy difícil hacer una adecuada alineación con el Doppler y cualquier cuantificación va a estar muy afectada por cuestiones geométricas. En cambio, cuando uno evalúa el eco 3D, ya no queda ninguna duda que el compromiso es de P1 y P2, que hay dos cuerdas rotas, como ustedes pueden ver acá, un cuernito acá y un cuernito acá. Es muy fácil de entender el compromiso valvular. Hay una función que Philips y algunas otras empresas, pero fundamentalmente Philips desarrollaron, que se llama TrueView, que es una forma de iluminación artificial que uno puede ir cambiando la luz a donde le impacta en esta estructura tridimensional y tener una vista todavía mucho más realista para identificar la patología. Esto nos permite retroiluminar desde abajo, desde el ventrículo, o iluminar desde la aurícula o desde un costado. Son todos artilugios de la imagen, pero que son muy gráficos para identificar el problema. Ahí lo estamos viendo desde el lado ventricular, se puede ver la línea de coaptación y planificar cualquier tipo de intervención. Otra función muy útil del eco 3D es la evaluación de la estenosis mitral. Hoy se considera el gol estándar el eco 3D para evaluar la estenosis mitral porque toda la evaluación de estenosis mitral 2D está basada en un montón de asunciones geométricas que no siempre se cumplen. Por ejemplo, el PISA, ustedes saben, se puede calcular estenosis mitral por PISA, tiene una cantidad de asunciones que no siempre se cumplen. El orificio generalmente es elíptico y se asume que es redondo. La válvula mitral cuando abre muchas veces por fusión comisural tiene una estructura elíptica en el centro.
El tiempo de mi presión correlaciona muy bien en mujeres jóvenes sin daño ventricular, pero no correlaciona bien en pacientes con disfunción diastólica de otra causa, pacientes añosas. Y la planimetría 2D que intentamos hacer muchas veces cortando con eje corto transtorácico la válvula mitral, muchas veces está oblicuada y entonces no correlaciona muy bien. En cambio, si nosotros hacemos el eco 3D, como vamos a ver ahora, no hay ningún tipo de asunción geométrica, podemos identificar la válvula tanto por transtorácico como por transesofágico. Transtorácico no es tan fácil, salvo que tenga una excelente ventana, es más fácil que en el prolapso porque la válvula suele estar engrosada y entonces es más fácil de insonorizar, pero generalmente con transesofágico se ve muchísimo mejor. Y entonces uno puede ver bien las comisuras, el grado de fusión comisural, la presencia de calcio, la extensión de la calcificación y además hacer una planimetría que hoy se considera el gold estándar. Fíjense que uno se puede alinear totalmente ortogonal al orificio de mínima apertura, ir a buscar ese orificio y calcular una planimetría, como estamos viendo acá abajo, que correlaciona muy bien con el Gorlin, con las fórmulas invasivas. Acá estamos viendo otra estenosis mitral que tenía un score de Wilkin muy desfavorable, porque como pueden ver ustedes, además del gran engrosamiento, tenía una gran calcificación de la comisura posteromedial, que esto hacía poner un poco en riesgo cualquier procedimiento de intervención percutáneo. Cuando lo vemos desde el lado ventricular, vemos la calcificación que se extiende acá a la cara auricular de la valva anterior, y esto lo podemos graficar también muy bien. Ahí ven el nódulo cálcico muy marcado en la comisura posteromedial que se extendía hacia todo el cuerpo de la valva anterior, y esto pone en riesgo de ruptura de la valva o de compromiso significativo durante la valvuloplastia. Bueno, todo esto hay que insonorizarlo bien, y con eco 3D es mucho más fácil de ver que con eco 2D, donde el compromiso cálcico se veía, pero no se veía con la claridad que nos mostraba el eco 3D. Acá lo pueden ver ustedes como uno va viendo el nódulo calcio en la comisura y cómo se extiende a toda la valva anterior y compromete mitad de la valva anterior medial, y la valva anterior, su porción más anterolateral, no está comprometida. Entonces, si uno ejerce una valvuloplastia, la fuerza radial del balón va a ser asimétrica y se puede desgarrar la valva anterior precisamente porque va a tener una zona rígida y una zona más flexible. Otro tema donde nosotros encontramos muchísima utilidad y lo usamos, les diría, en forma rutinaria, es en la planificación para TAVI en pacientes con insuficiencia renal avanzada no dialítica. Este es el paciente nuestro ideal. Nosotros a todo paciente que va a TAVI le hacemos una angiotomografía. Nos parece el mejor método y nos sentimos sumamente cómodos, pero el paciente que está con una insuficiencia renal avanzada no dialítica, ponerle 150 mililitros de contraste para una tomografía para TAVI puede implicar la caída en diálisis. Entonces uno trata de minimizar ese riesgo. ¿Y por qué digo no dialítica? El paciente que está en diálisis no es un problema el contraste. Y el paciente que tiene una función renal aceptable tampoco. El problema es el paciente que está con una insuficiencia renal avanzada, con un clearance menor a 30 y no está en diálisis. Entonces, en esos pacientes hacemos eco 3D transesofágico, que hay ya bastante evidencia y las guías lo avalan. Rebecca Hahn, si les interesa, escribió mucho sobre esto, de que puede ser un método alternativo a la tomografía para evaluar el landing zone. Por supuesto, no se puede evaluar la navegabilidad. Con eco 3D voy a ver un poco de la aorta por transesofágico, pero los accesos no los voy a poder evaluar, la tortuosidad vascular tampoco, pero sí voy a evaluar muy bien todos los parámetros del landing zone. ¿Qué son los parámetros del landing zone? El anillo, el tracto de salida, la raíz aórtica, la unión sinotubular y la altura de las coronarias, que son los datos que yo necesito. El eco 2D en ese sentido no sirve, y esto lo aprendimos muy al principio del TAVI, porque como bien saben, el eco 2D asume que estos ejes que estamos viendo longitudinales son completamente fidedignos en los dos planos. Sin embargo, el anillo no es redondo, el anillo claramente es elíptico, y entonces este eje que uno asume como el diámetro de una circunferencia, en realidad es el diámetro menor de una elipse. Habitualmente el anillo y el tracto de salida son elípticos. Por lo tanto, es muy riesgoso calcular un tamaño de una prótesis en base a un diámetro que va a infraestimarse sistemáticamente. Nosotros hicimos una experiencia que está publicada, que el radio cambia significativamente durante el ciclo cardíaco, especialmente a expensas de ese diámetro menor, y que la máxima expresión del diámetro se da en mesosístole. Por eso es que se mide el anillo en la mesosístole y lo tenemos que
medir con técnicas tridimensionales, porque si no estaríamos... ¿Y ustedes cómo varía significativamente el diámetro menor durante el ciclo cardíaco? Casi un 20%, o sea que si lo medimos en un momento que no es en la mesosístole, podemos infraestimar significativamente el tamaño del anillo. Así que, primer mensaje, hay que medirlo con métodos tridimensionales porque el anillo no es redondo. Segundo mensaje, hay que medirlo en mesosístole, que es cuando tiene la máxima expansión el anillo aórtico. Y así es como se hace una adquisición sobre la raíz de la aorta, abarcando parte de la valva anterior de la mitral para tener una referencia, parte de la aorta ascendente para lograr ver muy bien la unión sinotubular, un poco ancho para poder tener bien los senos bien expandidos y incluir las coronarias en esa adquisición. Y una vez que uno lo adquiere, va a tratar de alinearse con planos ortogonales en los tres nadires. Nadir, saben que es la porción más baja de inserción del leaflet aórtico en cada uno de sus senos. Entonces uno busca el nadir del seno coronariano derecho primero, después se alinea con el no coronariano y una vez que alineó esos dos, va a buscar el tercer seno que es el coronariano izquierdo. Y de esa manera logra identificar lo que es el anillo por vía de ecografía tridimensional. Y una vez que lo identifica, medimos el diámetro menor, el diámetro mayor, el área y el perímetro, que esto es lo que se utiliza para estimar el tamaño de la prótesis. Con ecocardiografía 3D, en general infraestimamos comparado con la tomografía, no porque haya asunción geométrica, sino porque la resolución lateral del eco 3D es peor que la tomografía y le cuesta ver la interfase sangre-tejido y en general infraestima un poco. Entonces el hemodinamista tiene que saber que el cálculo se hizo con eco 3D porque calcula un oversizing de la prótesis un poco mayor que si fuera el mismo resultado con tomografía. Dicho de otra manera, 410 de área por eco 3D no es exactamente equivalente a 410 de área por tomografía, sino que hay un poquito de infraestimación con el eco 3D. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Así es como se hace la planimetría y una vez que uno lo tiene, acá tienen la comparación pacientes cabeza a cabeza, como la tomografía les da un valor un poco más alto, el eco 2D infraestima muchísimo, el eco 3D no planimétrico infraestima y el que más se aproxima, aunque con un porcentaje aproximadamente del 15 al 20% de infraestimación, es el eco 3D planimétrico, que es el que hay que utilizar para calcular el tamaño de la prótesis. Así que de nuevo, uno cómo lo calcula con planimetría tridimensional, alineándose en el anillo e informándole al hemodinamista, mira que esto lo hice con eco 3D para que él más o menos calcule un 15% más de tamaño protésico. ¿Qué otra cosa vamos a ir a mirar? La simetría de este tracto, que habitualmente no es simétrico, sino que es elíptico, el grado de calcificación, si es que lo hay, y por supuesto la raíz de la aorta, la presencia de tres senos, si es una trivalva o una bicúspide con fusión, la presencia de dos senos, si es una bicúspide pura, el grado de calcificación de la válvula y la profundidad que van a tener esos senos. La unión sinotubular la calculamos los diámetros y evaluamos la presencia de calcificaciones. Acá tienen el mismo paciente, fíjense las calcificaciones en la cara anterior, que se ven también muy bien las calcificaciones por ecocardiografía tridimensional. Y después la altura de las coronarias, que no siempre es sencillo, hay que ir a buscar el ostium coronario derecho e izquierdo y aproximadamente en el 90% de los casos se pueden identificar con eco 3D. En tomografía lo vemos en el 100% de los casos, nunca nos pasó de no poder ver un ostium. En eco sí nos puede pasar, la raíz aórtica a veces tiene mucha reverberancia, artificio, especialmente cuando hay mucho calcio, y a veces un ostium cuesta identificarlo fehacientemente, pero más del 90% de las veces se puede identificar los ostium y medir la altura de las coronarias precisamente para evaluar el riesgo de oclusión durante el implante. ¿Cómo se hace? Bueno, buscamos el nadir del seno derecho y el nadir del seno izquierdo y medimos perpendicular, como se mide en tomografía, al piso de la coronaria cuánto es esa distancia. También la válvula aórtica insuficiente la podemos evaluar con eco 3D, de la misma manera que evaluábamos la mitral y ahí podíamos hacer un área del orificio regurgitante mitral, podemos hacerlo con el aórtico, y también el punto de corte está alrededor de 0,5 centímetros cuadrados para considerar el reflujo como significativo. Y además, por supuesto, el eco 3D de válvula aórtica insuficiente nos permite definir el mecanismo, si es degenerativo, si es reumático, si hay prolapso, cómo están los festones comprometidos, tamaño de la raíz y otras informaciones que son muy importantes en el momento de la toma de decisiones. Fíjense, este paciente tiene una insuficiencia aórtica que parece moderada, 0,20 de Ore, y este paciente tiene una insuficiencia aórtica leve, tiene menos de 0,20, tiene 0,17. Como pueden ver acá,
Acá están más o menos los puntos de corte. 0,5 es el punto de corte planimétrico para considerar una insuficiencia aórtica severa. Y también se puede hacer, esto algunos trabajos lo demostraron, el área de la vena contracta dividida el área del tracto, y generalmente el punto de corte de severidad es 0,20. Con lo cual tienen dos formas. Si no tienen una buena vena contracta planimétrica, pueden correlacionarla con el tracto de salida como un dato más. También es muy útil para TAVI cuando uno hace el implante percutáneo. Si tienen el eco 3D en la sala y tienen un leak, poder verlo con mucha claridad con el eco 3D, y no es necesario siempre hacer la imagen tridimensional. A veces el X-Plane, como se puede ver acá, que es una técnica 3D. X-Plane es la posibilidad de ver dos planos bidimensionales en simultáneo, y eso también es tecnología 3D, porque básicamente lo que están haciendo es ver, por ejemplo, un eje corto y un eje largo al mismo momento, cosa que con un 2D no pueden hacer. O ven el largo o ven el corto. Si ustedes están en un transofágico a 0 grados y quieren ver 120, bueno, pasan a 120, pero entonces no están viendo el 0. La posibilidad de ver un 0 y un 90, un 0 y un 120, solo lo pueden hacer con eco 3D. Aunque las dos imágenes sean 2D, están viendo algo en simultáneo. Esto es ideal para ver el origen y la profundidad de un reflujo. Es ideal por una punción transeptal para poder ver el bicavo y al mismo tiempo la raíz aórtica, y entonces pueden saber si están arriba o abajo y muy adelante o muy atrás. Y esto es muy útil porque tener los dos planos simultáneos es realmente ahorra mucho tiempo y evita andar cambiando todo el tiempo de plano, y que si algo se mueve uno no sabe dónde está parado. Bueno, para reflujos nos permite, por ejemplo, ver el origen del reflujo y la profundidad del reflujo. Esto era lo que yo les comentaba. Una de las válvulas que más satisfacción transtorácica les puede llegar a dar es la tricúspide, porque está bastante cerca en general del transductor, y cuando la válvula tricúspide es insuficiente, generalmente se dilata el anillo y entonces se ve bastante mejor. Una válvula tricúspide normal va a ser muy difícil verla por 3D. ¿Por qué? Porque, bueno, el orificio no está, no hay regurgitación, no hay regurgitación significativa, y las valvas son muy delgadas. Entonces cuesta definir las estructuras. Pero una válvula tricúspide insuficiente, como es esta, con gran dilatación de la aurícula derecha y dilatación anular y las valvas un poco engrosadas, como pueden ver, se insonoriza muy bien y se ve muy bien por transtorácico. En la experiencia nuestra, la tricúspide insuficiente es la que mejor se ve. La mitral, si es reumática, se ve más o menos bien. Si es, como yo les comentaba, degenerativa o por prolapso, por transtorácico, no terminamos de verla bien, y la aórtica tampoco. Y el otro gran caballito, y con esto termino, es el septum interauricular. El tabique interauricular es una estructura relativamente fija. Cuando digo fija no quiere decir que esté quieta, quiere decir que no tiene contractilidad propia significativa. La válvula se mueve mucho, ya lo dijimos, los ventrículos se mueven. Bueno, el tabique mucho no se mueve, entonces acá mucho el frame rate no importa. ¿Qué quiere decir no importa el frame rate? Que no va a haber una gran diferencia entre la sístole y la diástole en el tabique interauricular. Entonces uno sí puede jugar con: voy a agarrar más espacio, voy a agarrar la orejuela, la vena cava superior, la inferior, la aurícula izquierda, para tener mucha referencia anatómica y no confundirme con los accidentes, que en aurícula derecha son complicados. Entonces, a diferencia de todo lo que yo les vengo diciendo, focalicémonos en algo para no perder frame rate. Acá en el tabique uno puede ser más generoso, agarrar un campo más amplio, y el frame rate se va a caer, pero no es algo que nos preocupe demasiado en el tabique. Y entonces sí, yo puedo tener una muy buena vista. La vista generalmente se presenta, la forma de presentarla es la cava arriba, superior, la cava inferior abajo, la pared posterior de la aurícula a la izquierda y la tricúspide a la derecha, y el tabique interauricular de fondo, o sea, en el fondo de la pantalla. Y así es la forma en que se presenta. Entonces acá arriba tienen cava superior, acá abajo cava inferior, acá estaría la tricúspide, y generalmente se ve el seno no coronariano de la aorta, que está apoyado ahí sobre la región interauricular, y acá la crista terminalis de la pared posterior de la aurícula derecha. Y acá ven una gran comunicación interauricular con el anillo que rodea la comunicación interauricular a nivel de la fosa oval. Esta es una Seiati Posterior Secundum. Y bueno, uno puede cuantificar muy bien los bordes, se puede hacer planimetrías perfectamente bien, calcular muy bien el orificio sin demasiadas asunciones. Así es como uno lo presenta. Ahí tiene la válvula aórtica, como yo les comentaba, que estaría a este nivel. Bueno, esta es la relación de la válvula aórtica acá. Acá está la cava superior, que estaría acá. Acá abajo tienen la cava inferior,
que estaría acá. Si lo inclináramos un poco, acá veríamos el seno coronario. Acá ven la fosa oval con una CIA, y esta CIA tiene además un poquito de septum primum, que no es un borde firme para agarrarse, pero sí es cierto que hay un borde de septum primum a este nivel. Todo esto es la comunicación interauricular y uno lo puede medir perfectamente. Y donde también es útil es para las CIA multicribadas o comunicaciones interauriculares multiperforadas, como pueden ver acá, en donde, por ejemplo, yo tengo la cava superior y teníamos 3 orificios diferentes, porque tenía esa especie de septum primum multicribado, en donde tiene múltiples áreas de pasaje, y que esto es muy útil para planificar un procedimiento de cierre y que el hemodinamista tenga bien claro todo el espacio que tiene que cubrir. Foramen oval también lo podemos ver muy bien, como pueden ver ustedes, se puede ver muy bien el mecanismo de válvula, y podemos calcular también la expansión. En cuanto a orejuela, en orejuela es bastante útil para evaluar el tamaño de la orejuela sin hacer demasiada orientación en múltiples planos. Solo podemos adquirir la imagen tridimensional de la orejuela, podemos más o menos calcular la forma de manera que correlaciona mucho mejor que con el eco 2D, y como pueden ver ustedes, podemos tomar medidas mucho más confiables que con el eco 2D, en donde lo hacemos de rutina al eco 2D, pero el eco 3D, al capturar todo el volumen de la orejuela, permite hacer una planimetría del orificio, permite expandirla bien y poder calcular muy bien la profundidad y ver muy bien la relación con la arteria circunfleja. No es imprescindible el eco 3D, pero si lo tienen, hay algunos parámetros que son más fáciles de medir. Ahí están haciendo una medición, esto es de la literatura, durante la colocación de un Amplatzer de un dispositivo de cierre con eco 3D. Y por último, si tienen la posibilidad de tener 3D en sala para punciones transeptales para cualquier procedimiento, ablación de FA, mitral clip, cierre orejuela o lo que fuere, bueno, el eco 3D es muy útil, porque con la punción transeptal uno puede ver bien dónde está el catéter, y ya sea con técnica 3D directa o con X-plane, ubicarse, como yo les comentaba, tanto en el corte bicavo como en el corte de raíz aórtica, de estar posicionados donde quieren estar. Esto es muy importante porque saben que dependiendo de qué procedimiento uno va a hacer es donde va a punzar el septum, no se punza en cualquier lado. Entonces, generalmente, si uno va, por ejemplo, a punzar para mitral clip, va a tratar de hacerlo bien posterior para poder tener una buena curvatura de entrada a la aurícula izquierda. Si uno va a punzar para un cierre de orejuela, va a tratar de punzar más bien inferior para irse bien para arriba. Bueno, lugares estratégicos que con 2D no siempre es fácil ubicarse, y con 3D puede llegar a ser un poquito más sencilla la decisión de dónde punzar y evitar complicaciones como la punción del seno no coronariano, que sería catastrófico. Bueno, esto era un poco todo. Intentó ser algo más práctico que teórico, pero estamos acá para responder preguntas. Muchísimas gracias, Mariano. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna duda. Creo que es la hora de ir a cenar para algunos. Claramente. Bueno, creo, Mariano, en primer lugar, obviamente, muchísimas gracias. Creo que coincidimos los dos en un concepto, que es que estas técnicas, de todas las técnicas del eco, no solo de esto, pero esto en particular, hay que saber obviamente las implicaciones y las limitaciones, y saber que es una técnica más que complementa a la técnica, ¿no? El eco 3D, Totalmente. siempre y cuando uno lo pueda hacer de manera correcta, que no es la mayoría de las veces, y después hay toda una parte del eco 3D que está más allá de esto, que es la posibilidad de evaluar en múltiples planos al mismo tiempo, sin necesidad de tener imágenes muy vistosas, ¿no? Que eso también es otro concepto que es como que todo el mundo cree que 3D es la imagen de la volumetría o del hard model, ¿no? Pero que es en realidad la posibilidad de hacer algo parecido a lo que hace la tomografía. Bueno, Exactamente. que en honor al tiempo, no sé, Marian, si te parece, y si nadie tiene alguna pregunta, diciendo que es una semana hiper compleja por congresos y demás, nos vamos a despedir. Mañana a las 8 tienen la clase de resonancia cardíaca con el doctor Pedranasa, que les sugiero aprovechar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mariana, de vuelta, como siempre, y gracias a todos los asistentes.